La violencia sexual infantil representa uno de los problemas más significativos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en todo su componente biopsicosocial. Y es que conlleva efectos devastadores en la vida de las víctimas. Dada la connotación social que ha adquirido en este último tiempo esta problemática, se ha abordado desde diferentes campos. Hablemos de la violencia sexual infantil desde una perspectiva legal. Buenas tardes, nos encontramos con el abogado Ricardo Medina, abogado de libre ejercicio y actualmente se encuentra haciendo una maestría sobre Derecho Procesal Penal en la Universidad Andina. Ricardo, buenas tardes, es un gusto compartir este espacio virtual con usted. Bueno, muy buenas tardes, Ariana. El gusto es mío, ¿no? Obviamente para ayudar en lo que sea pertinente en este tipo de temas, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy es una entrevista sobre la violencia sexual infantil. Ricardo, en el marco legal ecuatoriano, ¿qué se comprende como violencia sexual infantil? Bueno, en lo que se refiere la violencia sexual, en este caso infantil, ¿no? Hay que mencionar que nuestro Código Orgánico Integral Penal manifiesta o tipifica más bien varios tipos penales a lo que se refiere delitos sexuales. Y cada uno de ellos prácticamente tiene su parte pertinente a lo que son delitos en contra de personas, de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Obviamente en cada tipo penal que está establecido en el código. Sin embargo, debemos tener claro prácticamente que en lo que es delitos sexuales es un campo muy complicado, ¿ya? Debido al asunto, a la delicadeza del asunto, ¿no? Dependiendo la edad y cómo ocurrieron los hechos en cada caso en especial, ¿no? Obviamente. Entonces, desde esta perspectiva amplia, ¿usted considera que este es un tema de prioridad para el Estado ecuatoriano? Claro, sí, obviamente. En este caso, bueno, lo que son niños, niñas y adolescentes, según nuestra constitución y las demás leyes, se encuentran dentro de un grupo de atención prioritaria, como nos manifiesta la constitución. Así que el Estado prácticamente desarrolla un procedimiento, en este caso, que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, para garantizar y no violentar más los derechos vulnerados en este tipo de hechos delictivos, ¿no? Entonces, el Estado ecuatoriano sí representa una parte de lo que es un interés en especial en este tipo de delitos y en especial a un grupo de atención prioritaria como son los niños, niños y adolescentes. Sí, claro, es muy importante también que el Estado se enfoque en esto. En su trabajo, ¿qué tan habitual es encontrarse con casos de violencia sexual infantil? Bueno, en lo que se refiere el libre ejercicio vienen bastante tipo de situaciones, ¿no? Eh, es común, sí, más o menos, sí es común, dependiendo de, en este caso, de bastantes factores, ¿no? De cómo ocurren los hechos de los niños y niñas que están, en este caso, vulnerables a este tipo de acciones, ¿no? Tenemos que recalcar de una vez que en este código el COIP tipifica lo que son las personas que están en un mayor riesgo o que están cerca de personas que pueden realizar este tipo de actos, que son incluso desde la misma familia o diferentes tipos de personas como son curadores, tutores legales, sacerdotes, personas o cualquier tipo de persona que tenga que, por la edad, eh, tenga un mayor grado en este caso de conocimiento a ver, ¿cómo le diría en este caso? Sería un sentido común, un razonamiento mucho más ya avanzado en este caso, ¿no? Que un niño, ¿no?
y que pueda que mediante esto poder llevarle al engaño incluso a los niños y niñas para cometer este tipo de actos. incluso mediante la coerción. Correcto. Entonces, usted desde su perspectiva y en los casos que usted ha tenido, considera que ¿cuál es la relación? ¿Hay una relación estrecha entre la víctima y el victimario? ¿Son personas cercanas o son extraños? En este caso son niños. Generalmente, sí, generalmente sí. Generalmente son casos, son los mismos familiares, así se escucha un poco mal, ¿no? Pero son los mismos familiares, personas que están más en contacto con los niños, ¿no? Y lastimosamente son personas que una vez que, generalmente, ¿no? Una vez realizados los diferentes peritajes psicológicos y todos los informes necesarios, sí tienen afectaciones que los han llevado a cometer este tipo de delitos, qué sé yo, para satisfacer en parte un vacío que ellos pueden tener, dependiendo de lo que ellos les haya sucedido, ¿no? Sin embargo, son personas muy cercanas a lo que es los niños en este caso, ¿no? O en este caso, hay casos también como son los casos que se han escuchado en el país, lo de los sacerdotes, son muy habituales de este tipo de casos en este tipo de situaciones, ¿no? Y en este caso, al ser personas cercanas, al existir otra persona que tenga el conocimiento de que está un niño sufriendo por violencia sexual, ¿qué proceso legal se debe seguir en estas instancias? Bueno, en este caso, si es que tienen conocimiento de este tipo de acciones, se puede presentar la correspondiente denuncia, obviamente, a las entidades, a lo que es fiscalía, para que pueda realizar las investigaciones correspondientes, o eh, a la policía, a la DINAPEN, puedes llamar, puedes llamar de manera anónima si no quieres que, en este caso, de que conozcan su identidad, ¿no? Obviamente, y que se realicen las correspondientes investigaciones, porque los procedimientos incluso son diferentes dependiendo al tipo penal que los hechos se adecúen, ¿no? Porque hay lo que es el abuso, el acoso sexual, la violación, el estupro, hay diferentes tipos penales para actuar en relación a los hechos que ocurran, ¿no? En casos en particular, ¿no? Entonces hablaríamos que de acuerdo al tipo de acción que se realice, se siguen los protocolos para el ámbito legal. Pero los generales obviamente es acudir inmediatamente a lo que es la Policía Nacional, si es que se tiene conocimiento de que incluso se está perpetuando en ese momento, digamos, un presunto delito sexual, que es muy raro encontrar algo así, porque los delitos sexuales prácticamente solo las únicas personas involucradas es la persona que es, en este caso, la persona que se procesaría o la presunta el presunto delincuente y la víctima, en este caso, que sería el niño o niña. Por lo que es muy complicado establecer de que se pueda realizar una llamada en ese momento y, y dar, digamos, en un delito flagrante, ¿no? Sin embargo, se puede realizar las correspondientes denuncias en lo que es fiscalía y, cómo no, a la policía, si es que puede ser el caso. Y desde el punto del COIP, de la Constitución de la República, ¿cuáles son los derechos que están siendo vulnerados en estos casos de violencia sexual infantil? Bueno, prácticamente en este tipo de delitos van en contra de la integridad sexual y reproductiva en general de las personas, ¿no? Podemos dar cuenta que también la Constitución, el Código Orgánico de la Niñez, eh, nos habla acerca de los derechos de la intimidad personal, en los que están incluidos la integridad física, moral y sexual, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes en este tipo que son víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Eh, Prácticamente estos son vulneraciones a derechos primordiales en este tipo de casos que estamos hablando. Sin embargo, se puede extender, ¿no? Debido a que quedan secuelas psicológicas y daños en las personas que son víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Que generalmente son a corto plazo, ¿ya? Pero pueden ser también una que otra situación a largo plazo. Y en el momento que es a corto plazo pueden afectar bastantes situaciones como son depresión, ansiedad,
pueden bajar sus estudios, se van a a vulnerar otro tipo de derechos como un efecto dominó a partir de estas situaciones, ¿no? Entonces, pero lo primordial, obviamente, en este tipo de casos es el derecho a la intimidad, a la integridad física, moral y sexual de los niños, ¿no? Sí, claro, y también desde la perspectiva psicológica, es la infancia una etapa determinante para el desarrollo ya posterior de los individuos, entonces sí es algo fuerte también. Son delitos muy delicados de hablar de niños, niñas y adolescentes víctimas de esta clase de traumas, porque pasar por algo así para un adulto es algo traumático. No sé, peor para un niño que puede, dependiendo de las situaciones, podría correr en este caso con graves daños en la psique, ¿no? Y no tener un desarrollo normal, ¿no? Y entonces, ¿usted considera que las leyes del país, las leyes del Estado que se han diseñado para abordar estos casos de violencia sexual infantil, realmente sí protegen la integridad y los derechos de los niños? Bueno, la Constitución, las leyes, también tienen en este caso, primeramente, se ha creado bastantes mecanismos para poder tratar de solventar este tipo de situaciones que es muy complicado. Decir que es un sistema perfecto para una prevención, yo creo que no, tampoco. Pero es un mecanismo que se va puliendo con el tiempo, ¿no? Estos casos de delitos sexuales, como le indiqué al principio en algunas de las preguntas, son sumamente delicados. Son sumamente delicados y radican también bastante en cómo los profesionales, en este caso psicólogos que estén inmiscuidos, estén acreditados para realizar este tipo de informes y de exámenes a las personas víctimas de este tipo de derechos, de delitos, pues, eh, tengan también un protocolo un poco más, qué sé yo, más a fondo. Le digo porque yo he tenido casos, ¿no? Obviamente de abuso sexual, en este caso de niños de 12 años, así, ¿no? En los cuales se les ha realizado obviamente los respectivos protocolos, pero ha existido también falencias. No es que todos han resultado a favor, en este caso, de las víctimas. Hay cierto tipo de falencias o un poco más de investigación o análisis en cierto tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, podemos decir que para tratar de solventar, estamos dando un buen paso en lo que es prevención de este tipo de delitos, que son muy complicados, como les repito. Sí, yo también considero que desde esa perspectiva de la prevención sí sería importante la intervención integral de varios profesionales. Bueno, eso es todo por la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por su información muy valiosa. Ha sido un gusto este espacio que hemos compartido el día de hoy. Muchas gracias y un placer de igual manera, ¿no? Haber compartido en este espacio. Sí, muchas gracias y mucho gusto Ya. nuevamente. Un saludo, un abrazo, ¿no? Más que nada. Cuídense mucho y espero que servir de algo, ¿no? Sí, de mucho, la verdad. Muchas gracias. Igual un abrazo. Hasta luego. Que tenga una buena tarde. Bien, hasta luego.